No han actualizado la página. Ahí está. Bueno, lo cierto, y terminamos esta entrevista diciendo, no hay... Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. ¿Se me escuchan, muchachos? Ustedes tienen su audio ahí prendido. Cualquier consulta pueden hacerlo, ¿ya? Bien, el día de hoy, en este primer bloque, hemos tenido problemas, ¿no? Pues por eso que ustedes han entrado a través de un enlace, el Pitaboc, ¿no? El examen también va a ser por ese medio, ¿ya? La señorita encargada le va a mandar el enlace del examen, ya por Pitabox. Ustedes van a entrar al examen a través de ese enlace. El examen lo vamos a realizar por esta vez a las 9:20 de la mañana, es decir, los últimos bloques o el último bloque. ¿Estamos bien? Perfecto. A ver, iniciemos entonces. Hoy ya nos toca ver el llamado comercio internacional. Este comercio internacional también se conoce con el nombre de comercio exterior, ¿no? Comercio internacional o comercio exterior viene a ser la misma historia, que se va a entender como la compra y venta de productos entre países. Acá parece que hay un detalle, a ver, un ratito muchachos, parece que tenemos que ingresar porque hay chicos que están en espera. Ah, allá, ya. Bien. Entonces, acá tenemos el llamado comercio internacional o comercio exterior. Viene a ser la compra y venta de productos que hace un país frente al resto del mundo. Son productos que van a circular por diferentes partes del planeta. En el caso particular de nosotros, tenemos acá nuestra economía, tenemos al Perú, que se va a enfrentar al resto del mundo. Perú y resto del mundo. El comercio internacional se da a través de la compra y venta de productos entre países. Los productos, por ejemplo, que se fabriquen aquí en el Perú, ¿ya? Los productos que se fabriquen aquí en el Perú y sean vendidos al resto del mundo, va a recibir el nombre de exportación y se va a representar con la segunda letra de la palabra. En este caso se va a representar con la letra X, exportación. ¿Está bien? Entonces, mira,
salen los productos. O sea que la exportación, ¿qué viene a ser? La exportación viene a ser una venta. ¿Está bien? Producto es exportación, ahora se tiene que pagar. Entonces, nosotros recibimos la entrada de divisas. ¿Qué cosa viene a ser una divisa? Una divisa viene a ser la moneda extranjera aceptada en el comercio internacional. O sea, profesor, que en una exportación, una X, puedo poner que en una exportación salen productos, así es, como en el caso peruano, minerales, productos agropecuarios, ¿no? Entran divisas, ¿no? Entran divisas. Ahí. Salen productos y entran divisas. Y cuando compramos, eso se llama importación. Los productos fabricados en el resto del mundo y comprados por el Perú, a eso se llama importación y se va a representar con la segunda letra de esa palabra, la letra M. Producto de esta importación ahora implica que nosotros tenemos que pagar, generando una salida de divisas en el país. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Cómo se hace para que entren las divisas al Perú? Una de las formas por las cuales las divisas van a entrar al Perú es producto de la exportación. Es una de las formas, porque también podrían entrar divisas a través del turismo, a través de la inversión extranjera. O sea, hay diferentes formas, diferentes mecanismos por los cuales el dólar entra al Perú. Sale. Uno, porque estamos comprando productos, o sea, porque estamos importando. Esa es una de las formas por las cuales las divisas están saliendo del Perú. Pero también puede ser que las divisas salgan porque estamos pagando la deuda externa. ¿Te das cuenta? O de repente hay un extranjero que labora en el Perú que manda parte de su dinero a su familia de origen. Entonces son dólares que están saliendo. Allá. Entonces, profesor, a través de esa venta y compra de productos, se va a realizar el llamado comercio internacional o comercio exterior, sí, así es. Pero también habría que preguntarse qué cosas son los términos de intercambio. Cuando se habla de los famosos términos de intercambio, es la relación entre el precio de exportación y el precio de importación. Así se habla de los términos de intercambio, la relación del precio de exportación y el precio de importación. En el caso peruano, nosotros tenemos un deterioro en nuestros términos de intercambio. ¿Ya? En el caso de nosotros los peruanos tenemos un deterioro en los términos de intercambio. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros estamos vendiendo barato, o sea, exportamos barato, pero compramos caro, importamos caro. Ah, ya. Profesor, y Estados Unidos es a la inversa. Estados Unidos exporta caro e importa barato. Exporta caro e importa barato. O sea, con todo lo que ellos exportan, el dinero que entra a Estados Unidos producto de la exportación, cubren con creces todo lo que importan. Imagínate, o sea, ellos están bien. De una vez dicho esto, podemos definir nosotros lo que es comercio internacional. Y decimos, ¿no? El comercio internacional viene a ser la compra y venta de productos entre un país y el resto del mundo. Allá. Entonces, esto de acá genera una posición muy interesante porque cuando se hace más comercio se genera más empleo. Y al generarse más empleo, eso hace que la pobreza se reduzca. Entonces, a través del comercio internacional también se combate la pobreza. Sorprendente, ¿no? Entonces, hay que buscar hacer más comercio. Y para buscar hacer más comercio hay que hacer más tratados. Pero seguramente muchos dirán, ¿no? Profesor, pero cuando se hacen esos tratados no convienen mucho al Perú. Bien, la situación es que los tratados siempre son asimétricos. Es decir, eh, uno va a tener mejor posición que otro en ese tratado.
Y obviamente, al ser asimétrico, al tener mejor posición que el otro, en ese tratado va a obtener mayores ganancias. Pero eso es parte de la competencia, ¿no? Eso es parte de la competencia. Entonces hay que procurarnos, hay que prepararnos para competir. O sea, es parte de. Si no lo haces, si no lo hacemos, entonces no la vamos a pasar bien. Entonces siempre debemos buscar tener mayor grado de competencia, porque eso va a generar que se pueda producir más. Si se produce más, se genera más empleo. Si hay empleo, chicos, la gente tiene dinero. Y si tiene dinero, la gente puede comprar, motivando que haya más consumo. Y eso obviamente impulsa a que exista más comercio. Entonces se vuelve un círculo, ¿no? Un círculo que cada vez agarra más velocidad. Profesor, pero eso va a ser hasta cierto momento. Bueno, las crisis son inherentes al sistema. Entonces, en algún momento va a haber crisis. Eso es algo inevitable. Hayek, que es representante de los neoliberales, dice que es como cuando una persona se enferma, ¿no? Entonces, la crisis es equivalente a que una persona se enferma. Entonces, tiene que haber un proceso natural de recuperación. No, no es que hay una medicina milagrosa y la economía se cura de la noche a la mañana, ¿no? Hay un proceso natural que va a demorar, pues, en que esta economía se recupere. Entonces hay que esperar ese periodo, ¿no? Y ahí nuevamente la economía se reactiva. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del comercio internacional? Bueno, una de ellas es que los países se especializan en la producción de determinado producto. Los argentinos producen carne, cuero, trigo, ¿no? Trigo, profesor, sí. Lo que ocurre es que para producir trigo necesitas pampa. Y en el Perú están las famosas pampas, perdón, en Argentina, no están las famosas pampas argentinas. Entonces ellos tienen la comodidad de poder producir trigo. El Perú, profesor, produce trigo también, pero la cantidad de trigo que nosotros producimos, chicos, es baja, muy baja. Es muy baja porque para hacer trigo necesitas pampa, pues, y el Perú básicamente es Ande. Entonces, pues la cantidad de trigo que producimos es bastante baja. Así que tenemos que tener trigo de otros países, ¿no? El 90% del trigo que se consume en el Perú, ¿ya? El 90% del trigo que se produce en el Perú, o que se consume en el Perú, se trae del extranjero, ¿ya? Se trae de Argentina, Estados Unidos, de Uruguay, que también produce trigo, ¿no? Aparte del trigo, los argentinos también producen carne, ¿no? Por eso que la famosa chapa, ¿no? Los parrilleros. Los parrilleros, porque como ellos tienen carne, ellos hacen bastante carne a la parrilla, pues, ¿no? Y si tienen carne, entonces también tienen cuero, ¿no? Es inevitable. Ah, ya. Ahora, en el caso de Colombia, cuando se dice Colombia, ¿qué produce? La mayoría lo asocia pues con el café, ¿no? Es cierto, Colombia también produce café, pero se marketea bastante con su famoso café Juan Valdés. Pero Colombia no es el país que más café produce, ¿ah? Brasil, por ejemplo, produce mucho más café que Colombia. Produce mucho más café que Colombia, ¿no? Colombia lo que más vende no es café. Colombia lo que más vende es petróleo. Por eso que los colombianos tuvieron un problema a inicio de este año, ¿no? Que el precio internacional del petróleo bajó y eso generó pues que los colombianos tengan menos ingresos. Y al tener menos ingresos, ellos se vean forzados a subir su famoso IVA. Bueno, expandieron el IVA a otros productos. El IVA es el impuesto al valor agregado, lo que en el Perú se le llama pues el IGB, Impuesto General a las Ventas. En Colombia le llaman IVA, Impuesto al Valor Agregado.
Entonces lo expandieron a los productos alimenticios. ¿Y cuál es el problema que se expandan los productos alimenticios? Lo que ocurre es que este IVA es un impuesto indirecto y los impuestos indirectos son aquellos impuestos que están incluidos en el precio del producto. Mire usted, si acá tenemos el precio de demanda, que es el precio que usted paga a la hora de comprar un producto, ese precio de demanda es igual al precio de oferta, que es el precio que recibe el vendedor, más los impuestos indirectos, como es el caso del IGB o en Colombia lo que es el IVA, ¿no? Impuesto al valor agregado. Si el producto cuesta un sol y el impuesto indirecto es de 20 centavos, ¿cuánto paga usted? Sol 20. Si el gobierno le sube el impuesto, ¿cuánto va a pagar usted? ¿Te das cuenta? Ah, entonces este impuesto indirecto hace que el precio que usted paga sea mayor, ¿cierto o no? Ah, profesor, ¿y si le eliminamos este impuesto indirecto? Bueno, si le eliminamos este impuesto indirecto, entonces el precio que uno va a pagar va a ser menor. ¿Se da cuenta? Así, profesor, o sea que los impuestos indirectos suben los precios de los productos. Así es, porque están incluidos, ¿verdad? Entonces, productos alimenticios básicos como el pan, el arroz, por ejemplo, ellos no tienen ese impuesto. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno le pone impuestos indirectos a eso? A su pan, a su arroz, a su azúcar, a sus alverjitas, ¿no? A su cebolla. Entonces, eso haría que el precio de estos productos suba. Y si el precio de estos productos sube, entonces estaría condenando a las personas de menos ingresos. ¿Se da cuenta por qué reclaman los colombianos o reclamaron los colombianos? Porque el gobierno colombiano con su presidente Duque, ¿no? Le pusieron pues impuesto a estos productos. Entonces ya pues los colombianos estaban muy molestos porque uno, el desempleo que se genera, no solamente en Colombia, en todo el mundo hay bastante desempleo, ¿ya? El COVID que también está alterando a la gente y encima le ponen el IVA pues a los productos alimenticios, entonces los colombianos comenzaron a reclamar. Pero ahora ya el petróleo está comenzando a subir de precio, o sea que los colombianos ahora van a estar un poco más tranquilos porque van a tener más ingresos por el petróleo, ¿no? Ahora, en el caso peruano, ¿no? Nosotros pues actualmente tenemos oro, plata, cobre, ¿no? Arándanos, ¿sí? A ver, un ratitín, muchachos, ya están en espera algunos chicos, bueno, ya parece que entraron, ya. Bien, continuemos entonces. Entonces, en el caso de nosotros los peruanos, nosotros dependemos bastante de los productos. Es por eso que dicen que en el Perú los ciclos económicos son ciclos de productos, pues. Usted revise los famosos boom económicos y siempre han sido debido a que hay un recurso natural que estamos vendiendo, ¿no? Caucho, harina de pescado, minerales, ¿no? El guano. Entonces, siempre que ha surgido algún tipo de producto, nuestra economía ha comenzado a crecer, ¿no? Es el famoso ciclo de productos, ¿no? Aparte, aparte que los países pues se especializan en determinada producción, también permite pues equilibrar las situaciones en el mundo, ¿no? Cuando un país tiene mucho, ¿no? Vende, ¿no? Y el país que no tiene, no tiene poco de algo, compra. Entonces es una especie pues, de regulación, ¿no? Profesor, ¿qué pasaría si por alguna razón X algún país sufriera de hambruna? Bueno, lo que se ha visto en el planeta es que cuando llegan las épocas malas, o sea, no es que esa época mala se dé en todo el planeta, ¿no? Entonces se observa pues que algunos países presentan escasez de muchas cosas
no de todo, pero sí de muchas cosas, escasez absoluta, no relativa. Hay una diferencia entre escasez absoluta y relativa. Escasez absoluta significa que no hay, ¿no? No hay, o sea, digo, hay escasez absoluta de fruta, no hay fruta, no hay fruta. En cambio, la escasez relativa es comparada, lo que hay frente a lo que se necesita. Entonces, la escasez relativa es una situación en la cual mi necesidad está superando lo que existe. Eso es relativo. Pero la absoluta es que no hay. Entonces, cuando un país tiene escasez absoluta de algo, como el caso peruano cuando se dio el fenómeno del Niño, ¿se acuerdan? En el 2016, no había limón. El limón pasó a costar como 45 soles el kilo, recuerden. No había limón en el Perú por el fenómeno que habían malogrado los cultivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El Perú comenzó a traer limón ¿de dónde? De Colombia, de Ecuador. O sea, pudimos traer limón también de otro lado del planeta, pero solamente trajimos algo de Colombia y Ecuador. Entonces, para que se haga una idea, ¿no? O sea, si algún país tiene escasez absoluta de algún producto, entonces puede comenzar a traer productos de otros lados. Entonces ahí genera una especie de nivelación, no solamente por abastecimiento, sino también por el lado de los precios. La forma por la cual se realiza el comercio, la primera es a través de la exportación. Saben ustedes ya que la exportación se representa con la letra X, ¿verdad? Cuando ven la letra X, automáticamente, ¿qué dicen? Exportación. ¿Está bien? Que vienen a ser los productos fabricados en el Perú y vendidos al resto del mundo y vendidos al sector externo. ¿Sí? Una imagen maravillosa de qué cosa representa la exportación, ¿no? La salida de productos. ¿Sí? Entonces, en la exportación salen productos como minerales, ¿no? Pero como contrapartida, ¿qué cosa entra? Divisas. ¿Cuál es la divisa más usada en este lado del planeta? La divisa más usada en este lado del planeta son los llamados dólares. Conforme se exporte más, entran más dólares al Perú. Y lo que básicamente nosotros exportamos son materias primas. Por eso que dicen que el Perú es un país primario exportador. Primario exportador, sí. Vamos a explicarte eso con calma. Mira, a ver, si hacemos una diferencia entre materia bruta, materia prima, etc., la materia bruta es el producto en su estado natural. Ejemplo, los peces. Cuando se extrae esa materia bruta, surge la materia prima, que es el pescado, ¿no? Ya se extrajo. Luego de la materia prima viene el insumo, que es esa materia prima ligeramente transformada. Y por último, pues ya viene el bien totalmente transformado, que es el final, que en este caso podría ser el ceviche. ¿De acuerdo? Conforme algo se va transformando, va adquiriendo mayor valor agregado. El valor agregado es un valor que se adiciona, es un valor que se añade. ¿Está bien? Entonces, profesor, si por ejemplo este pescadito vale 10 soles, cuando se filetea vale 12 y cuando lo hacemos ceviche vale 60. Entonces, conforme algo se va transformando, el valor que se le va agregando, es decir, que se le va adicionando, se llama valor agregado. Allá. Entonces, conforme algo tiene mayor grado de transformación, entonces va a tener mayor valor agregado. Sí. ¿Ya? Conforme algo tiene mayor grado de transformación, va a tener un mayor valor agregado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿por qué razón el país es un país primario exportador? Por lo siguiente, mira, ve. En los sectores productivos vamos a explicar el sector primario. El sector primario, muchachos, es un sector netamente extractivo.
¿ya? Netamente extractivo. Ese es el sector primario. Entonces, parte de la llamada materia bruta y de ahí llega a la materia prima. Y así como materia prima se exporta, así como materia prima sale, es como quien dice de la chacra a la mesa, ¿no? De la chacra a la mesa, o sea, simplemente se extrae y se lleva, o sea, no se transforma. Es por eso que dicen, pues, que en el caso de nosotros, el Perú es un país primario exportador, ¿ah? Es un país primario exportador, ¿no? Porque lo que exportamos básicamente de dónde viene, del sector primario. Ah, profesor, ¿y tenemos nosotros sector secundario? Sí, tenemos sector secundario, pero básicamente de industria liviana, ¿no? No es industria pesada. El sector secundario parte de la materia prima, llega al insumo y está en el bien final. ¿Sabía usted que la preparación de comida es un sector, forma parte del sector secundario? La producción de comida. La venta de comida en los restaurantes, etc., eso ya es terciario, pues, ¿no? Porque eso ya es servicio. El sector terciario, el sector terciario y servicio. Entonces acá usted va a tener a los restaurantes, ¿ya? Va a tener a los restaurantes ahí. Ah, ya, profesor, pero la preparación de comida está acá. La construcción de casas, edificios, también es sector secundario, ¿no? Profesor, mi tío trae junco, caña y hace pues esteras. Sector secundario, sí, sector secundario. ¡Hala, bro! Profe, pero la producción de autos sería sector secundario, pero en el Perú no se producen autos. Entonces, en el Perú falta que se desarrolle ese sector secundario, pero en el rubro de industria pesada, no industria ligera. Ahora, para desarrollar esa industria pesada, lo primero que tienen que hacer los países es desarrollar su capital humano, o sea, el conocimiento de su gente. Su población tiene que educarse y eso demora, pues, o sea, no es que se haga en 5 años. Eso va a demorar, pero por ahí se tiene que comenzar, ¿ya? Si quiere comenzar primero con buscar inversiones para crear industria, va a ser un fracaso porque no van a llegar. ¿Y por qué no van a llegar las inversiones? Porque esa inversión dice, caramba, yo quiero meter plata acá, pero no hay gente capacitada. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en el gobierno de Alan García iban a fabricarse en el Perú placas de computadora Intel, segundo gobierno estamos hablando, ¿ah? Placa de computadora Intel, y cuando se hizo el estudio de mercado dijeron, aguanta, hermano, para que yo pueda producir placa de computadora Intel en Perú, necesito a esta cantidad de personal técnico, y en el Perú no hay. Y eso nos va a obligar a que traigamos personal técnico de otros países, lo cual va a inflar nuestros costos. Así que Perú no es rentable para eso y se fueron a Costa Rica. Esa inversión se fue a Costa Rica. Entonces, con ese ejemplo tan pequeño, pero tan directo de entender, entendemos que si queremos generar industria pesada en el Perú, primero tenemos que contar con personal técnico y profesional calificado de alto rendimiento para que pueda trabajar en estas empresas. Entonces, ahí tenemos que comenzar, pues si un personal técnico, pues no lo formamos de la noche a la mañana. Hay un periodo de formación, ¿no? Si lo quiere formar dentro del Perú, entonces, pues tienes que invertir como país en institutos, universidades, ¿no? Tienes que capacitar a tus docentes. Entonces, ya ahí nomás hay un tiempo de capacitación a los docentes, ¿verdad? De ahí ahora capacitación a los estudiantes. Estamos hablando, pues mínimamente 5 años, ¿no? Mínimamente. Entonces, por ahí se comienza. Bien, entonces quedó claro, muchachos, esta situación de por qué el Perú es un país primario exportador, ¿sí? ¿Preguntas? A ver, vamos a ver si alguien quiere prender su audio.
Parece que no. A ver, pero de todas maneras voy a cerciorarme. No hay jaleo. A ver, por acá. Sí, su audio está prendido. Sí, están habilitados todos. Acá está Alex, Alexa, Alexandra Fátima, Alexandra Lisset, Alonso, Ami, ¿no? Hay varios, ¿no? César, Stephanie, Estela, Flavio, Gabriel, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar. Ya está. Ahora, acá tenemos a CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Si ustedes entran a su página, van a encontrar un montón de información económica bastante útil, ¿ah? Entonces, ahí hace la información en la cual, pues, cómo reconocer a las exportaciones tradicionales y no tradicionales, ¿no? O sea, cuál es el criterio que vamos a tener para poder reconocerlo, ¿ya? Entonces, tenemos que dentro de las exportaciones tradicionales es la exportación que nos genera el mayor ingreso de divisas. Profesor, pero ¿por qué dice eso? ¿Por qué es la que nos genera el mayor ingreso de divisas? Porque es lo que más vendemos, pues. Esta exportación tradicional, muchachos, es lo que más vendemos. Y es por eso que es la que nos genera mayor ingreso de divisas. Ahora, en la exportación no tradicional, tiene un mayor grado de transformación. Es por eso que decimos que tiene un mayor valor agregado, ¿no? Un mayor valor agregado. Ya. Si vemos acá en lo no tradicional, bueno, esta es una información para el 2019, ¿no? Pero todavía se mantiene el ranking, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más exportamos nosotros? Los productos agropecuarios. Eso es lo que más vendemos. Agropecuarios. Mira, casi la mitad, casi el 50% de todo lo que vendemos es agropecuario. Pero no vayas a olvidarte que es dentro de lo no tradicional, ¿verdad? Porque, a ver, si me dicen, ¿qué es lo que más vendes dentro de lo no tradicional? Entonces pongo agropecuario. Si me dicen, ¿qué es lo que más vendes dentro de lo tradicional? Entonces digo minerales, pues, ¿no? Pero si hago una comparación entre ambos, los minerales nos generan mayor ingreso que los productos agropecuarios. Entonces, cuando hago una comparación de todas las exportaciones, tanto tradicionales como no tradicionales, en primer lugar pondré pues a los minerales. En segundo lugar pondré a los agropecuarios, ¿no? Pero este ya cuando hago pues una lista de la exportación total, pues, ¿no? ¿Ah? Y hacerte hincapié, ¿no? Que el mineral es un producto tradicional y los agropecuarios está dentro de los no tradicionales. Entonces siempre es bueno hacer ese hincapié, ¿ya? Bien. Ahora, dentro de estos agropecuarios, lo que más vendemos está acá, ¿no? Uva, arándanos, paltita, ¿no? ¿Han comido ustedes paltas? Rico, ¿no? Ahora, también vendemos café, pero obviamente no aparece en la lista acá café porque el porcentaje de café, pues, en relación a lo que exporta Colombia, Brasil, pues, exportamos poco, ¿no?
Pero el 90%, escucha este dato, ¿ah? El 90% del café que Perú produce se exporta. Entonces yo te pregunto, ¿no? ¿Usted consume café? Y seguramente usted me dice que sí, pues, ¿no? Pero si el 90% del café que producimos se exporta, entonces, ¿qué consumimos acá? ¿No? La tasa media de café es más o menos de 80 tazas de café al año. El Perú supera esa tasa porque estamos más o menos en 160 tazas anuales por persona. Pero estamos debajo de Colombia, debajo de Brasil, ¿no? Y el café que nosotros consumimos en un 70% es café instantáneo. Entonces ya, pues mira. Y el café instantáneo pues no se hace de un café excelente, ¿no? 70%. El otro 30% ya hay una variedad, pues, ¿no? Gente que toma su café cafetal, ¿sí? ¿No? Pero obviamente hay otros cafés mucho, mucho mejores, ¿no? Ahora, estos productos agropecuarios tienen principal destino a Estados Unidos. Con respecto a los productos pesqueros, el principal destino de nuestras exportaciones es China. Ahora, tenemos un problema, que tanto China como Estados Unidos están en un conflicto. Hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Estos dos países se han puesto aranceles bastante elevados, ¿no? Estados Unidos ha puesto aranceles muy elevados para los productos que vienen de China y los chinos también han puesto aranceles muy elevados para los productos que vienen de Estados Unidos, ¿no? Sumado a esta situación, los chinos pues han devaluado su moneda. Al devaluar su moneda, y eso te lo voy a explicar dentro de un rato, al devaluar su moneda, ellos han hecho que sus exportaciones se vuelvan más baratas y sus importaciones se vuelvan más caras. Traducido al castellano, los chinos están comprando menos al mundo. Y si los chinos están comprando menos al mundo, entonces el mundo se ve afectado, ¿no? Los países latinoamericanos ahora están vendiendo menos a China. Y si están vendiendo menos a China, entonces pues los latinoamericanos tienen menos ingresos. Entonces mira, o sea, la pelea es Estados Unidos-China, pero esa pelea entre Estados Unidos y China tiene efectos colaterales y en este caso se ven perjudicados los países latinoamericanos porque debido a la devaluación de la moneda china, los chinos están comprando menos. Pues, ¿no? Ahora, dentro de las exportaciones tradicionales, pues tenemos a los minerales, tenemos a la harina y aceite de pescado. Mira el color de esta harina. Esta harina de pescado se utiliza de alimento para los animales, ¿no? Para el ganado, básicamente. Ahora, en las importaciones, lo que más traemos del resto del mundo se llama ¿cómo? Se llama bienes intermedios, así se llama, ¿ya? Bienes intermedios, casi el 50%, ¿ah? Casi el 50% de lo que traemos del resto del mundo se llaman bienes intermedios. ¿Qué utilizamos para hacer comercio? Primero utilizamos a las divisas. ¿Qué es una divisa? Una divisa viene a ser la moneda extranjera aceptada en el comercio internacional, ¿no? ¿Cuál es la divisa más aceptada? El dólar, ¿no? Por ejemplo, este señor que realiza una exportación, entran al país dólares. Entonces, si este exporta, que entran al país dólares. Esos dólares él los va a cambiar dentro del Perú. Es por eso que los países, todos los países tratan de proteger a sus exportadores. ¿Por qué tratan de proteger a sus exportadores? Porque son ellos los que van a traer las divisas. Por eso pues son sus guerreros, porque traen divisas. ¿Ah? Profesor, ¿y qué pasaría si por alguna razón el país no tuviera divisas?
¿Qué pasaría si por alguna razón ese país no trae dólares o no tiene dólares por alguna razón? Bueno, si no tuviera, entonces este país tendría que utilizar sus reservas internacionales. Estas reservas internacionales lo maneja el BCR. El BCR sacaría dólares de sus reservas y lo inyectaría dentro de la economía nacional. Como lo que ha pasado hace poco, pues, ¿no? Vemos nosotros que siempre la inestabilidad genera pues nerviosismo en la economía, ¿no? Es algo que ocurre, ¿no? O sea, por eso siempre los gobernantes pues deben estar serios, deben planificar correctamente, establecer buenos mensajes para tranquilizar a la economía. Porque si eso no ocurre, pues genera mucha inestabilidad, mucho nerviosismo. A ver, imagínese pues que usted tiene un dinero fuerte agarrado en el banco, ¿no? Usted tiene, no sé, pues 1 millón, 2 millones de soles guardados en el banco, 100.000 soles, no sé, tiene un monto en el banco. Y usted pues hace un tiempo atrás, antes que se defina quién es el presidente, no sabía, hay muchas especulaciones de qué cosa va a ser. Entonces usted tiene el temor de que los precios comiencen a subir, que se generen inflaciones galopantes o peor aún hiperinflacionarias. Entonces si eso ocurre y usted tiene su ahorro en moneda nacional, entonces su dinero se va a hacer agua, pues su dinero va a perder poder adquisitivo. Entonces para evitar que eso ocurra y todo su dinero se pierda, entonces lo que hace la persona es cambiar sus ahorros de soles a dólares. Entonces se ejerció una fuerte presión por demanda de dólares, ¿no? Y esa presión por demanda de dólares hizo que el precio del dólar suba, ¿no? Suba. Profesor, pero el BCR tiene que intervenir, pues ahí, claro. Y el BCR, al ver que el tipo de cambio estaba subiendo porque faltaban dólares en el país, el BCR sacó de las reservas internacionales dólares y los inyectó en la economía. Nuestra reserva internacional, muchachos, superaba los 80.000 millones de dólares. Ahora estamos en 60.000. Entonces el BCR sí ha sacado dólares de las reservas y los ha inyectado en la economía. Ah, interesante, profe. Profe, pero ahora el tipo de cambio ha seguido subiendo. Sí, pues, ya pasó la barrera de los 4 soles, ¿verdad? Y eso está ocurriendo en el Perú nada más. Entonces, el BCR, profe, ¿por qué el BCR no suelta más dinero? Pucha, mira, ya se gastó 20.000 millones, ¿cuánto más se va a gastar? O sea, no, tampoco puede ser que nuestras reservas pues se vayan al suelo, ¿no? ¿Te das cuenta? No va a poder ser porque nuestras reservas se vayan al suelo, ¿ya? Porque tenemos que tener dinero por si acaso hay un evento, ¿no? Ah, profe, qué bárbaro. Profe, tanto así se maneja la economía, tanto pánico puede generar, sí. Así es, cada agente económico se mueve así. Ahora, profesor, vamos a poner el escenario de que no hay divisas y tampoco no hay reservas. Si no hubiera divisas y tampoco hubiera reservas, entonces la última opción es que vayamos al Fondo Monetario Internacional para que nos preste dinero a través del derecho especial de giro, el famoso DEC por sus iniciales, derecho especial de giro, que debe estar conformado por las monedas más fuertes a nivel mundial. El dólar norteamericano, la libra del Reino Unido, el yuan de China, el yen de Japón y el euro básicamente de Alemania y Francia. Ah, ya. A este yuan, por si acaso, se le llama también de esta manera, el famoso renminbi. Yuan o renminbi, así se le llama la moneda china que se incorporó al derecho especial de giro el año 2006. ¿Ya? El año 2006. Miento.
2016, hago la corrección. No es 2006, sino 2016. O sea, hace poco el yuan se ha incorporado al derecho especial de giro. Bien. El tipo de cambio. Cuando se habla del tipo de cambio, se habla del precio de la divisa. Es una forma más simple, ¿no? Precio de la divisa. O si gusta, usted dice precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional, ¿no? Precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. O simplemente precio de la divisa. Si ponemos que un dólar cuesta 3 soles, un dólar 3 soles, entonces sería equivalente a decir que un sol es la tercera parte de un dólar, ¿verdad? Ah, sí, mi profesor, si un dólar vale 3 soles, significa que un sol vale la tercera parte de un dólar. Si el tipo de cambio sube a un dólar 5 soles, entonces el tipo de cambio sería, o el sol valdría, me corrijo, la quinta parte de un dólar. Se da cuenta que al subir ese tipo de cambio, al incrementarse ese tipo de cambio, la moneda nacional, que en este caso es el sol peruano, ¿vale menos o no? Entonces, este sol, cuando el tipo de cambio sube, es una moneda que pierde valor. Es una moneda que se debilita. Pero, ¿qué pasa cuando se reduce el tipo de cambio? Cuando se reduce el tipo de cambio, esta moneda llamada el sol es una moneda que gana valor. ¿Se dan cuenta? Ah, entonces eso lo vamos a ver, ¿ah? Vamos a verlo por acá. A ver, es acá que el tipo de cambio está subiendo. Si el tipo de cambio está subiendo, ¿qué le pasa a la moneda local? Pierde valor, como dice acá, ¿verdad? Si esta moneda pierde valor, significa que el sol se ha devaluado o depreciado. ¿Está bien? Se ha devaluado o depreciado. Ahora, si el tipo de cambio baja, tu moneda, el llamado el sol, gana valor. Y si la moneda peruana gana valor, entonces decimos que se revalúa o aprecia. ¿Está bien? Estos términos que aparece acá, devaluar o revaluar, se utilizan bajo un concepto de un tipo de cambio fijo. En cambio, el término depreciar o apreciar se utilizan bajo el contexto de un tipo de cambio flexible. ¿Está bien? Entonces tienen acá un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flexible. ¿Está bien? Veamos un tipo de cambio fijo, como los argentinos. Los argentinos tenían un tipo de cambio fijo llamado la caja de conversión o convertibilidad cambiaria. Así se llamaba su tipo de cambio fijo, la caja de conversión o convertibilidad cambiaria, ¿ya? Que era un tipo de cambio pues que se mantenía constante por un tiempo determinado, ¿ya? Un tipo de cambio que se mantiene constante durante un tiempo determinado. Ah, así no, profe. Claro. Esa es la característica de un tipo de cambio fijo. ¿Está muy bien? ¿Cómo funcionaba esto? Los argentinos se comprometían pues a mantener la misma cantidad de dólares y la misma cantidad de pesos, ¿no? Entonces, si había la misma cantidad de dólares y la misma cantidad de pesos, entonces su tipo de cambio sería pues un dólar, un peso. ¿Se da cuenta? Ah, entonces, por ejemplo, si acá a Argentina entraban 10 millones de dólares,
el gobierno argentino creaba 10 millones de pesos, cosa que siempre era $1, $1. Si de Argentina se iban 6 millones de dólares, el gobierno argentino retiraba 6 millones de pesos. Entonces siempre generaba una igualdad entre los dólares y los pesos para que el tipo de cambio se mantenga a la par, ¿verdad? Para que el tipo de cambio se mantenga pues $1, $1, ¿no? Entonces, misma cantidad de dólares, misma cantidad de pesos. Pero eso los argentinos solo lo pudieron tener hasta el año 2002. En ese año 2002, la economía argentina enfrentó una gran crisis, una muy fuerte crisis, donde ya no pudieron mantener ese tipo de cambio fijo, ¿no? Ellos se vieron obligados a abandonar el tipo de cambio fijo y llegar a un tipo de cambio flexible. ¿Y cómo es ese tipo de cambio flexible? Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces, acá tenemos, ¿no? El fijo que te decía pues que es un tipo de cambio que es constante por un tiempo, es un tipo de cambio que es impuesto por la autoridad monetaria, ¿no? En cambio, el flexible tiene dos variantes, ¿no? La flotación limpia, que es un tipo de cambio determinado por el mercado mediante esta ley, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, que te dice, ¿no? El precio varía en relación directa a la demanda e inversa a la oferta. Entonces, por acá, la demanda por dólares afecta de manera directa al tipo de cambio y la oferta de dólares afecta de manera inversa al tipo de cambio, ¿no? Entonces ahí tienes tú directa e inversa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la demanda de dólares sube? Si esa demanda de dólares sube, esa presión por demanda de dólares hace que el precio del dólar, llamado el tipo de cambio, suba. Hace que el tipo de cambio se incremente. ¿Se dieron cuenta? Ah. En cambio, hay otro tipo de cambio llamado el administrado, también conocido con el nombre de flotación sucia. Este tipo de cambio administrado o de flotación sucia es un tipo de cambio determinado por el mercado con participación del Banco Central de Reserva. Entonces, si hacemos acá al mercado, el mercado es esto, ¿verdad? Ahí funciona la ley de la oferta y la demanda. Entonces dice, se demanda dólares. Entonces, si el mercado está demandando dólares, eso va a presionar a que el tipo de cambio suba. Pero como es administrado, también llamado flotación sucia, el BCR debe intervenir. Y el BCR debe generar el efecto opuesto, ¿no? O sea, si en el mercado el tipo de cambio está presionando hacia arriba, está presionando a que suba, ¿no? El BCR debe presionar hacia abajo. Entonces, ¿qué debe hacer el BCR? Debe realizar la venta de dólares para presionar a que el tipo de cambio baje, ¿verdad? Profesor, entonces, ¿el tipo de cambio va a subir o va a bajar? Bueno, depende pues de las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, si la demanda es de $1 millón y el BCR solo ha vendido, digamos, vamos a poner 4 millones de dólares, ya para que sea visible. Y el BCR solo ha vendido 1 millón, entonces, ¿qué fuerza fue mayor? Fue mayor la fuerza del mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? El tipo de cambio de todas maneras va a subir. ¿Ah? El tipo de cambio de todas maneras va a subir.
¿no? Pero si el BCR no hubiese intervenido vendiendo ese $1.000.000, el tipo de cambio se hubiera recontra disparado, pues, ¿no? El tipo de cambio hubiera recontra subido. ¿Estamos bien? Entonces ahí se ve claramente que el BCR pues trata de generar una especie de nivelación, ¿no? A ver, vamos a poner que el tipo de cambio sea $1.03. Entonces cuando el tipo de cambio se eleva, eso genera el efecto de subir la exportación y bajar la importación. Bien, recuerda esto que te voy a decir. El tipo de cambio se está elevando. Ahora vamos a poner acá, a ver si recuerdas. $1.03 significa pues que un sol viene a ser la tercera parte de $1, ¿verdad? Entonces significa que el sol ha perdido valor. Y si el sol pierde valor, entonces ¿qué dices? Que el sol se devalúa o en su defecto que el sol se deprecia, ¿no? Ahora, si pones que $1 cuesta 5 soles, entonces significará que un sol viene a ser la quinta parte de $1. Entonces ese sol ha ganado valor. Y si el sol gana valor, entonces significa que se revalúa o se aprecia. ¿Está bien? Entonces acá te dice que el tipo de cambio está subiendo. Acá, por ejemplo. Ahí el tipo de cambio está subiendo. Y si el tipo de cambio está subiendo, ¿no? Bueno, acá he cometido un error, pero garrafal, ¿no? Sí, a ver, vamos a corregir ese error. Vamos a corregir ese error. El error viene acá. Mira, cuando el tipo de cambio sube, un sol vale la quinta parte de $1. Entonces acá el sol pierde valor. Y si el sol pierde valor, entonces el sol se devalúa o deprecia. En cambio acá, cuando el tipo de cambio baja, el sol gana valor, pues. Entonces la moneda se revalúa o en su defecto se aprecia. ¿Está bien? Entonces aquí, cuando este tipo de cambio se ha incrementado, cuando este tipo de cambio ha subido, entonces la moneda nacional pierde valor. Entonces la moneda nacional se devalúa. ¿Estamos bien? Y al devaluarse la moneda nacional, hace que las exportaciones suban y las importaciones bajen. ¿Pero por qué? Porque estas importaciones se vuelven caras. ¿Caras para quién? Para el nacional. Entonces, como se están volviendo caras para el nacional va a traerse menos productos del extranjero porque le va a resultar recontra archicostoso. ¿Ah? Y vamos a verlo de esta manera, mira. Perú con el resto del mundo. Si un producto en el Perú costara 30 soles y el tipo de cambio es $1.03, para el extranjero, ¿cuántos dólares tendría que tener para tener los 30 soles? $10, ¿verdad? Pero si el tipo de cambio sube $1, 5 soles, ¿cuántos dólares tendría que tener él? $6, ¿verdad? O sea que esa subida del tipo de cambio en el Perú generó que al extranjero le resulte más barato comprar productos peruanos. Y es por eso que las exportaciones en el Perú van a subir. Pero van a subir ¿por qué? Porque al extranjero le resulta más barato comprar productos peruanos. Ah. En cambio, si el tipo de cambio se reduce, al extranjero le resulta siendo más caro. Y si es más caro, ellos van a comprar menos, motivando que nuestras exportaciones se reduzcan. ¿Qué le pareció? ¿No? Entonces, en este caso,
Cuando el tipo de cambio sube, las exportaciones suben. ¿Por qué las exportaciones suben? Porque estas exportaciones se están volviendo más baratas, pero ¿baratas para quién? Baratas para el sector externo. Entonces, como se vuelven más baratas para el sector externo compra más, pues por eso que nuestras exportaciones suben. Ah, profesor, y con respecto a las importaciones, ya, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacernos espacio acá. Vamos a poner que el producto cueste $10. ¿Está bien? Y el tipo de cambio en el Perú sea $1 3 soles. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántos soles tienes que tener para tener los $10? Pues tendrías que tener 30 soles. Si el tipo de cambio en el Perú sube a $1 5 soles, ha subido el tipo de cambio, entonces, ¿cuántos soles tienes que tener para poder tener $10? 50 soles. ¿Verdad? A este tipo de cambio necesito 50 soles para traerme este producto. Entonces, esto se hace más caro. Y si se hace más caro, lo que vas a traer del extranjero va a bajar. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando sube el tipo de cambio, ¿por qué estas importaciones bajan? Van a bajar para el país que ha subido su tipo de cambio, o sea que ha devaluado su moneda. Los chinos no son la excepción, pues. Los chinos han devaluado su yuan. Recuerda lo que te dije al inicio, que han hecho los chinos, han devaluado su yuan, han devaluado su moneda. Entonces a los chinos les es más caro comprarle al mundo. Y si les es más caro comprarle al mundo, entonces los chinos ¿qué hacen? Compran menos. Y eso afecta, por ejemplo, a los países latinoamericanos que le venden productos a China. Ah, ya. Así funciona eso. Así es. Respecto a las teorías del comercio, primero tenemos a la planteada por Adam Smith, que es la ventaja absoluta. Entonces, Adam Smith, que es el padre de la economía, dice que cada país o cada agente económico debe especializarse en aquel producto donde es eficiente. ¿Y dónde se considera que es eficiente? Se considera que es eficiente en el producto donde tiene el menor costo de producción y el mayor volumen el mayor volumen de producción. Entonces, acá. Eres eficiente si tienes el menor costo o en su defecto si tienes el mayor volumen de producción, ¿no? En cualquiera de los dos eres eficiente. Por ejemplo, dos países, país A, país B, tienes dos países ahí, donde cada uno de ellos produce dos bienes, ¿no? Bienes X y el bien Y, ahí está la producción de esos dos bienes. Entonces, ¿qué debe producir? ¿Qué es lo que debe producir? Bueno, vemos ahí que lo que debe producir va a depender de su costo, ¿verdad? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, que el país A, ¿no? Le es más barato producir ¿qué cosa? Profesor, al país A producir X le cuesta un sol, mientras que a B le cuesta 5 soles. Entonces, ¿quién es el que produce de forma más eficiente? O sea, ¿a quién le cuesta menos? Le cuesta menos al país A. ¿Está bien? Entonces, A tiene la ventaja absoluta produciendo X. Y, ¿a quién le cuesta menos producir Y? Al país B, ¿verdad? Al país B le cuesta menos, 3 soles. Entonces B tiene ventaja absoluta produciendo Y. Ah, así funciona eso. Así es.
Entonces, zapatero a tu zapato, dice Adam Smith, ¿verdad? Zapatero a tu zapato. Produce el bien donde te resulte siendo más eficiente produciendo ese bien. David Ricardo plantea otra teoría, llamada la teoría de la ventaja comparativa. Y David Ricardo se pregunta, ¿no? ¿Qué pasará si un país es eficiente produciendo todos los bienes? ¿No? Si un país es eficiente produciendo todos los bienes, ¿le convendrá producir todo? Vamos a explicarlo. Dice, si la ciudad X destina todos sus recursos a hacer paltas, haría 10 paltas y 0 papayas. Pero si todos los recursos los dedica a hacer papayas, haría 20 papayas y 0 paltas. ¿Está bien? Lo cual involucra pues que solamente puede hacer uno de los dos, ¿verdad? Y si dedica a hacer todos sus recursos a las paltas, haría 25 paltas y 0 papayas. 25 paltas y 0 papayas. Y si destina todos sus recursos a hacer papayas, haría 75 papayas y 0 paltas. ¿Está bien? Ahora, ¿quién es el mejor haciendo paltas? ¿Quién tiene la ventaja absoluta haciendo paltas? Y vemos que es Y, ¿verdad? Y tiene la ventaja absoluta haciendo paltas. Haciendo papayas. ¿Quién tiene ventaja absoluta haciendo papayas? Y también tenemos a Y. Y tiene la ventaja absoluta haciendo papayas. ¿Está bien? Profesor, profesor García, en este caso tiene la ventaja absoluta haciendo todo, pero no le conviene producir todo. No, pues. Entonces solamente debe producir el bien donde su ventaja sea mayor. En palta su ventaja es de más 15. En papaya su ventaja es de más 55. Entonces, ¿dónde su ventaja absoluta es mayor? Su ventaja absoluta es mayor en papaya. Entonces, donde su ventaja absoluta sea mayor, es ahí donde va a tener su ventaja comparativa. ¿Está bien? En el caso de X, X va a tener desventaja en todo. Aquí él tiene desventaja absoluta. En papaya también tiene desventaja absoluta. Pero acá su desventaja es de menos 15 y acá su desventaja es de menos 55. ¿Qué te dice la teoría económica? Que debe escoger aquel producto donde su desventaja absoluta sea menor. Y a partir de ese momento, él va a tener su ventaja comparativa. Entonces, ¿dónde tienes tu ventaja comparativa? ¿No? ¿Dónde vas a tener tu ventaja comparativa? Tu ventaja comparativa la vas a tener en el producto donde tengas tu mayor ventaja absoluta, como también en el producto donde tengas tu menor desventaja absoluta. Así funciona. Así es. Muy bien.
Ahora, hay otra teoría planteada por Porter. Porter plantea su teoría de la ventaja competitiva. Esa es la fórmula Porter, la ventaja competitiva. Entonces hay que competir, pues, ¿no? Y para poder competir, Porter dice, pues, que todo parte de la información. Entonces, si tienes información, entonces ahí puedes competir, ¿no? Y esa competencia, en base a la información, se basa en lo que es el desarrollo de la tecnología, ¿ya? Se basa en el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Bien. Ahora, con respecto a los aranceles, que son medidas proteccionistas, los aranceles son impuestos al producto importado. Entonces es una barrera al comercio internacional. ¿Qué pasa cuando el país decide subir los aranceles? Si el país decide subir los aranceles, entonces aumentan las barreras al comercio. Al subir los aranceles, sube el precio del producto importado. Al subir el precio del producto importado, entonces las importaciones se van a reducir, ¿no? Entonces, mira, vamos a ponerlo por acá. Si el gobierno decide subir el arancel, eso hace que sube el precio del producto importado. Sube el precio del producto importado. Y al subir el precio del producto importado, entonces van a bajar las importaciones. ¿Está bien? Ahora, dentro de esos aranceles podemos encontrar un arancel flat o plano dentro de los ad valorem. Ad valorem es de acuerdo al valor monetario. Entonces, este ad valorem, el de tipo flat o plano, consiste en cobrar un porcentaje único. Es como decir entrada general, ¿no? Dice 5% al valor de todos los productos que se importan. Entonces 5% a todo, ¿no? Diferente al escalonado. El escalonado es cobrar porcentajes diferentes. Entonces eso ahí selecciona, ¿no? 5% al valor de los libros, 2% al valor de los alimentos. Entonces, dependiendo pues de cuánto cueste, es el monto que se va a aplicar, ¿no? Dependiendo de cuánto cueste, es el monto que se va a aplicar. Bien. Ahora, el específico es de acuerdo a la cantidad, ¿no? O sea, acá no entra a tallar el valor del producto, sino entra a tallar cuánto se está importando. Por ejemplo, $100 por cada auto que se importe, ¿no? Una cosa así, ese es el específico. ¿Qué tiene el Perú? El Perú tiene ad valorem. ¿De qué corte? Escalonado. Es el que tiene el Perú. En el Incoterm son términos, ¿no? Por ejemplo, acá, el precio en puerto de salida se llama precio FOB, ¿no? El FOB es de salida. Entonces ya pues en algún momento este producto pues llegará a su destino, ¿no? Y al llegar a su destino, ya ese es otro precio. Al llegar a su destino, estamos hablando que es un precio SIC. El precio SIC es el precio de puerto de llegada. Entonces dependiendo de dónde esté, será un precio diferente, ¿verdad? Un precio SIC o en su defecto un precio FOB. Pero ¿qué te dice la regla? Que el precio FOB, si le sumas los fletes y seguros, ¿no? Eso te da el precio SIC. Entonces, ¿qué precio es mayor? ¿El precio SIC o el precio FOB? Y nos damos cuenta que es mayor el precio SIC, o sea, el precio del puerto de llegada. Pregunta. La 1 nos dice, en el comercio internacional, el comercio internacional también se llama comercio exterior. Cuando un país se especializa
en la producción y exportación de un bien en el cual su desventaja absoluta es menor, se dice que adquirió una ventaja comparativa. La alternativa A, ¿no? Esa es la respuesta. Profesor, entonces usted ahí me está diciendo, si tengo la menor ventaja, no, vamos a corregirnos. Si tengo la menor desventaja absoluta, entonces ahí tienes tu ventaja comparativa. O si tienes la mayor ventaja absoluta, entonces ahí también tienes tu ventaja comparativa. Siguiente. Indique la alternativa correcta con respecto a las proposiciones sobre el tipo de cambio planteadas a continuación. Dice 1. Expresa el precio de la unidad de moneda extranjera en moneda nacional. El tipo de cambio es eso, ¿no? El tipo de cambio es el precio de una divisa. El tipo de cambio es eso, el precio de una divisa, el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda nacional. A eso se llama tipo de cambio. Dice, el tipo de cambio libre se determina en el mercado de divisas por el libre juego de la oferta y la demanda. Eso es verdadero, ¿no? Entonces tienes las dos primeras que es verdadera, ¿no? El tipo de cambio fijo lo establece el Ministerio de Economía y Finanzas, falso. El tipo de cambio fijo lo establece el BCR. Así que respuesta correcta solamente sería la 1 y la 2. O sea, lo correcto sería la alternativa B. Bien, tienes ahí dos preguntitas más. Te voy a dar 10 segunditos. Dice, como se denomina la teoría planteada por David Ricardo. Ya está, pues, ¿no? Ya con esto está la respuesta, ¿no? La respuesta sería la B. Las ventajas comparativas que la formula pues David Ricardo. La 4. Nuestro país, en el contexto de la globalización, busca firmar tratados internacionales con otros países con la finalidad de incrementar sus exportaciones. Este intercambio comercial entre el Perú y otros países se debe a las diferentes capacidades productivas. La alternativa D. ¿Sí? Bien. Todavía faltan unos 3 minutos para el examen. Hoy día el examen lo vamos a tomar a las 9:20. ¿Ya? El link para su examen se lo están enviando a su Pitabox. De ahí ustedes entran y dan su examen en los últimos 10 minutos de clase. ¿Estamos bien, chicos? Pregunta 5. Al naturalista Antonio Raimondi se le atribuye la siguiente expresión. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. En consecuencia, la política del comercio exterior del país se ha inclinado tradicionalmente por exportar materias primas.
¿no? Nosotros pues no exportamos productos transformados en su mayoría, ¿no? La mayoría son full materias primas. 6. Si se estima un déficit de 3.000 millones de la balanza comercial, la relación entre las exportaciones e importaciones se expresa en la siguiente fórmula. A ver, la balanza comercial se calcula como la diferencia de la exportación menos la importación. Nos dice que hay un déficit, entonces sería negativo, ¿no? Menos 3.000 millones de dólares. Es igual a la exportación que no dan de dato, menos la importación, que tampoco dan de dato. Entonces la correcta, ¿cuál sería? Facilito, ¿no? La alternativa B. 7. La evaluación que abarata la moneda nacional respecto a la extranjera favorece directamente. Cuando hay una evaluación de la moneda nacional es porque el tipo de cambio se esté elevando. Y cuando sube el tipo de cambio, sube la exportación y baja la importación. Entonces lo correcto, aguanta, que ahí se favorece, ¿no? Ahí cometí un laxus brutus. No favorece al importador, pues, ¿no? Sino a quién lo está favoreciendo. Al exportador, o sea, a la alternativa C. 8. Argentina antes, bueno, esta es una pregunta antigua, pregunta examen de admisión, ¿no? Del 2003. Entonces, de 2002, perdón, de su actual crisis, su crisis fue en el 2002. ¿Qué política tenían ellos? Ellos tenían la política de la convertibilidad cambiaria, también conocida con el nombre de la caja de conversión. ¿Sí? Bien, chicos. A ver, entremos al examen, por favor. Ya, últimos 10 minutos de examen. Ya le mandaron su enlace, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, puede activar su chat para hacer la pregunta respectiva, muchachos.
Bien, chicos, muchas gracias. Ya su examen ha terminado. Ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense bastante, chicos. Hasta luego, profe.